Buen día, mi nombre es Roberto Ramírez Jiménez, soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública en la Universidad Digital del Estado de México. En esta ocasión les vengo a presentar lo que se vio en las unidades 1, 2 y 3 sobre el análisis nacional delictivo. El análisis delictual como disciplina esencial en la comprensión y abordaje de la criminalidad en la sociedad contemporánea encuentra sus raíces en épocas antiguas. Desde civilizaciones ancestrales, la inquietud por la delincuencia y la necesidad de comprenderla y prevenirla ya estaban presentes. En México, la historia de la delincuencia se caracteriza por una evolución compleja, marcada por el seguimiento y la expansión de diversas organizaciones criminales, así como por los factores sociales y económicos que han contribuido a la violencia y a la inseguridad. La inteligencia policial en México tiene una historia que se remonta a la post-revolución, con la formación de departamentos de inteligencia dentro de la Secretaría de Gobernación, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, y su antecesor, la Dirección Federal de Seguridad, DFS. Han sido organismos clave en la historia de la inteligencia policial en México. La evolución de la inteligencia policial refleja los cambios en la política y la seguridad nacional del país desde la era de la Guerra Fría hasta la actualidad. El primer antecedente de los servicios de inteligencia del México moderno se remonta a la creación de la sección primera de la Secretaría de Gobernación en 1918 durante el gobierno constitucionalista del presidente Venustiano Carranza. Posteriormente, en 1929, durante el gobierno de Emilio Portes Gil, la sección primera se transformó en el Departamento Confidencial, que entre otras cosas contaban con dos clases de agentes, de información política y de policía administrativa. Por su parte, en 1939, el presidente Lázaro Cárdenas transformó el Departamento Confidencial en la Oficina de Información Política, asignándole la tarea de hacer toda clase de investigaciones relativas a la situación política del país y prestar los servicios confidenciales que solicitara el personal de alto nivel de la Secretaría de Gobernación. En la unidad 1 del análisis delictivo y el ciclo de inteligencia policial, pudimos ver que en los últimos años se ha desbordado una gran preocupación por la seguridad pública en México, derivado de las crecientes y aceleradas cifras que se presentan en los índices delictivos. La sociedad demanda a las autoridades mayor prevención y eficacia en contra de los delitos que azotan cada vez con mayor fuerza al país. El análisis delictivo o inteligencia policial, como se le conoce en México, es una actividad vital en la prevención y en la lucha contra el delito. En la actualidad, cada país cuenta con una base de datos muy amplia sobre el delito, pero no es suficiente para resolver los problemas que alteran la paz y la tranquilidad de la sociedad. Es necesario transformar esos datos en información y esto se hace a través de un análisis. Es decir, no solamente se requiere la información, sino esta información tiene que ser analizada por expertos en la materia. La materia principal con la que trabajan estos expertos en inteligencia policial es la información. A la persona encargada se realiza el análisis delictivo, se le conoce como analista delictual. Este especialista debe contar con conocimientos, habilidades en leyes, métodos y técnicas de investigación, estrategias policiales, estadística y de comunicación. En la unidad 1 también pudimos ver que México tuvo que responder a los desafíos de la modernidad creando un nuevo modelo de policía. Para ello fue necesario reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 2014 en su artículo 21, reformado en junio del año 2008, que establece la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y el mando de aquel en el ejercicio de esta función. De ahí derivan diferentes tipos de análisis. El análisis delictual táctico da respuesta a las preguntas quién, qué, cómo, cuándo y en dónde se está llevando a cabo los delitos, lo que permite hallar patrones emergentes con el objeto de determinar si los está llevando a cabo una misma persona o un grupo de personas, con el propósito de establecer estrategias para abordar los problemas. El análisis delictual estratégico, este tipo de análisis fija su atención en las tendencias problemas,
variaciones y las causas delictuales, es decir, en el aumento, reducción o cambio en las características de los delitos, siendo igual de importantes las tendencias positivas, negativas o neutrales, que se presenten generalmente. En este análisis se debe realizarse en un mes como mínimo o una década como máximo. Análisis de operaciones policiales. Se refiere al estudio de las operaciones y políticas que se lleva a cabo la propia policía en un fenómeno que está presentando. Su temporalidad es a corto plazo, incluye recursos económicos, humanos, materiales de los que dispone para realizar sus actividades. Finalmente, el análisis delictual administrativo. Este tipo de análisis ha sido muy cuestionado, pues es considerado por algunos de poca importancia. Sin embargo, a través de este se obtienen recursos mediante investigaciones e informes administrativos y estadísticos. Permite la revisión de la viabilidad que lleva a cabo la implementación de programas, proyectos y planes de acción, además de ser un recurso utilizado para mantener informado al gobierno, la policía y la ciudadanía. En la unidad 2, sistemas de análisis delictivo en el mundo, podemos ver que existen diferentes tipos de sistemas, software junto con hardware, que forman sistemas para poder analizar la información. Un sistema de análisis delictivo es el conjunto de partes de hardware y software y recursos humanos que, interrelacionadas entre sí, proporcionan información oportuna sobre la actividad criminal, proporcionando que el trabajo policial sea más eficaz, eficiente y rápido. Tenemos diferentes tipos de software con los cuales actualmente se trabaja en diferentes partes del mundo. Algunos de ellos son CrimeLink y CrimeView. CrimeLink y CrimeView son dos software utilizados para reducir los índices delictivos, cada uno con sus características muy particulares. Stack es un sistema de análisis del crimen creado en 1988 con el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos de Norteamérica a través de la Oficina de Estadísticas de Justicia STAC. Son sus siglas de su nombre, que se encuentran en inglés Spatial and Temporal Analysis of Crime. Este sistema fue creado atendiendo la solicitud de agencias locales que se deseaban mejorar su práctica de análisis del crimen a través de la automatización de las grandes cantidades de información que se tenía con la finalidad de identificar las áreas con mayor densidad delictiva. CrimeView. Este tipo de software de análisis delictivo es uno de los más usados en América del Norte, debido a múltiples comunidades han logrado reducir el índice delictivo a través de su implementación. En general, este tipo de software lo que hace es concentrar una gran cantidad de información de entre denuncias que se han hecho al Ministerio Público o no, y de toda la información que se recaba dentro de los departamentos policiales que van a estos sistemas, y a su vez se pueden obtener informaciones específicas de si hay grupos delictivos, de dónde están mapeados las concentraciones delictuales de un crimen, de otro, si son hombres, si son mujeres, los horarios, los días, y esto sirve para poder identificar en qué momento va a ocurrir un crimen, y debemos de saber que estos datos no son meramente certeros, pero son muy acercables a la realidad, y la policía puede implementar planes para poder tener resultados eficientes. Unidad 2, sistemas de análisis delictivo en el mundo. En este mismo tenemos el analizador de tiempo y el espacio, y el stack cuenta con un software de tiempo. Este permite determinar la hora más probable del día, así como el día de la semana en el que el determinado delito se efectuará, como lo mencionamos hace un momento. Es importante señalar que, a pesar de que esta información que dispone la policía no es muy precisa, como también lo comentamos, es información que se acerca a la realidad, pero que no va a ser precisamente en el momento y la hora que está lanzándonos la información del software, pero que sí en un rango de tiempo y del espacio podemos tomar acciones y medidas preventivas para que no se efectúen los crímenes, o para poder agarrar a las bandas o a las personas que están cometiendo delitos en ese momento. Por su parte, el programa espacial permite hallar áreas de concentración de delitos en la ciudad, las cuales son llamadas zonas calientes o puntos calientes. Los analistas del espacio deben poseer habilidades del mapeo informático sobre datos geocodificados, ya que esto es indispensable para usar el stack.
En la unidad 3 vimos el análisis estadístico y geodelictivo. El análisis estadístico delictivo es el estudio de un conjunto de datos numéricos, emplea diversas técnicas de análisis que permite explicar las condiciones que favorecen la ocurrencia del fenómeno delictivo, proporcionando la toma de decisiones para ser previsores en el futuro y reducir una incidencia delictiva. Tenemos un programa que es SPSS, es un sistema de análisis estadístico y gestión de información amplio y flexible, permite trabajar con datos proporcionados de diversos formatos, proporciona gráficos sencillos hasta complejos, análisis estadísticos que permiten descubrir relaciones de dependencia e interdependencia, establecer clasificaciones de sujetos y variables, logrando establecer predicciones de comportamiento. También tenemos análisis geodelictivo, es el estudio de la actividad delictiva, entendiendo la ubicación del espacio geográfico donde ocurre el delito, con el propósito de conocer las condiciones que generan su gestación para establecer estrategias precisas que combatan y prevengan la comisión del delito. Básicamente de estos sistemas se van a obtener información en donde vamos a obtener horas, días y también áreas geográficas en donde se concentran los delitos para que la policía pueda establecer planes de acción y poder nuevamente de manera preventiva combatir la delincuencia, en donde estos mapeos o mapas calientes nos están lanzando la información, los software que se están ocupando. En la unidad 4, finalmente, vimos la teoría del caso. La teoría del caso es el planteamiento metodológico que cada una de las partes formula desde el primer momento en el que se tiene conocimiento de los hechos, con el propósito de formular la versión de lo ocurrido y con base en ello establecer las normas jurídicas aplicables, así como la presentación del material reunido para que sirva de pruebas. La investigación del caso. La tarea de la investigación corresponde en conducción y mando del Ministerio Público, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, y a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del México, en sus artículos 81 y 83. Para tal efecto, el MP se auxiliará de las policías y de los servicios periciales y de las autoridades que sean necesarias. El MP tiene la obligación de ordenar se realicen las diligencias necesarias en cuanto tenga conocimiento de un hecho que pudiera constituir el delito del robo. Es decir, ahora, con la nueva reforma que se tuvo, tenemos principalmente al Ministerio Público como parte de la toma de la investigación, pero a su vez el Ministerio Público tendrá a la policía y a los peritos y a las instituciones que sean necesarias para realizar las investigaciones del caso que se está presentando. En este orden se tiene que esclarecer la denuncia o querella que se esté presentando en ese momento. Las personas detenidas, por otro lado, se les hará saber sus derechos, los datos que obran en su contra y la persona o las personas que lo causan, lo cual se registrará en la carpeta de investigación, se solicitarán sus datos de identificación y, de ser posible, acreditarlo con documentos oficiales. La identificación del imputado. El agente del MP solicitará por cualquier medio al Departamento de Identificación y Fotografía del Instituto de Servicios Periciales la toma de huellas dactilares y fijación fotográfica. Además, solicitará revisión de archivos para identificar antecedentes penales e ingresará la ficha de identificación al sistema AFIS. Existe, una vez que ya tiene identificado el delito, también existe un mecanismo alternativo de solución de controversias. En los casos que se procede, las partes podrán llegar a un acuerdo, en cuyo caso se remitirá el asunto a las unidades de mediación y conciliación y de justicia restaurativa a fin de resolver la controversia. En este caso, las dos partes, tanto el afectado como la persona que causó la afectación, es decir, la víctima y el imputado, llegan a un acuerdo, por ejemplo, en un robo, en donde se va a entregar a la víctima, se le va a entregar lo robado o se le va a entregar en especie o en dinero lo que se robó, con tal de que él no siga con la denuncia con el imputado, y este acuerdo se lleva a cabo en las unidades de mediación y conciliación de justicia restaurativa, con el fin de pues ya parar ahí el tema de la investigación y de la carpeta. En conclusión, la información
Es el insumo esencial indispensable para la generación de inteligencia. El conocimiento generado para la toma de decisiones es producto de un proceso de análisis de la formación, el cual se analiza a través de métodos, herramientas y sistemas que, dependiendo del usuario de inteligencia, puede ser más o menos complejas. La información por sí sola es descriptiva, mientras que una vez que se analiza a través de herramientas especializadas como las que hablamos en este documento, en esta exposición, y por profesionales, se convierte en el conocimiento para la toma de decisiones, como señalaba Ken en 1967, en uno de sus trabajos clásicos sobre la inteligencia, o en términos de Lisa Critchard en su obra titulada Intelligence Essentials for Every Young en 1999. Inteligencia es más que información, es información que ha sido especialmente preparada para las circunstancias únicas del usuario. Es así que toda investigación sobre el tema debe estudiar la política de seguridad nacional en su momento y contexto, sus instituciones y su organización, realizar los diagnósticos, longitudes que han aparecido en los planes de desarrollo nacional desde las 80 y especialmente en los últimos sexenios, y la implementación y adoptación en el marco diagnóstico moderno de inteligencia estratégica para la seguridad nacional y el análisis de riesgos y amenazas. También es de suma importancia saber cuál es el procedimiento para la investigación de un delito y cuáles son los actores principales en este proceso, así como sus funciones. Conocer cuáles son las herramientas con las que se cuenta actualmente para realizar el análisis de información delictiva, para capturar a los delincuentes, pero sobre todo para prevenir la inseguridad y garantizar la paz y el orden social con el fin de buscar el desarrollo de la comunidad. ¿De qué me servirá toda esta información en mi vida profesional? Me servirá para tener conocimientos, habilidades, para buscar la prevención del delito a través del análisis de la información, generando inteligencia policial y conseguir estar en un paso adelante de la delincuencia en dos vertientes: una para capturar y para poner a disposición del Poder Judicial a los delincuentes y paguen por sus crímenes, y la segunda para buscar métodos de prevención del delito, haciendo uso de la información que se obtiene con cada caso detectado y realizando propuestas de seguridad, fomentando los valores en la comunidad y realizando investigaciones siempre al margen de la ley.